Muy buenos días a todos. Mi nombre es Arturo Padilla Salas. Soy licenciado en enfermería, especialista en cuidados al paciente en estado crítico. Agradezco la invitación de la enseñanza del Hospital General Zacatecas. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante para la actuación de enfermería, que es el protocolo en atención de enfermería para pacientes con accidente cerebrovascular. Bueno, vamos a hablar sobre la definición del accidente cerebrovascular. Este es la alteración transitoria o permanente de una o varias áreas del encéfalo como consecuencia de un trastorno de la perfusión cerebral. Es entendible esto como un problema de circulatorio a nivel del encéfalo. Y pues recordar que el cerebro es uno de los órganos que es más susceptible a las isquemias. Es de los órganos que no toleran mucho tiempo de estar sin circulación sanguínea. Y recordemos, pues la pérdida de conciencia en una persona es de alrededor de 15 segundos cuando hay un paro cardíaco. Y las reservas de glucosa y de oxígeno en nuestro cerebro se agotan muy rápidamente. Tenemos 4 o 5 minutos máximo para revertir la isquemia o la hipoperfusión de nuestro encéfalo. Y dentro de la epidemiología del accidente cerebrovascular, pues los datos que nos da la OMS a nivel mundial nos dice que este tipo de problema constituye una de las segundas causas de muerte a nivel global y de las cuales 4 millones ocurren en los países de ingresos medios y bajos, en los países de tercer mundo y en desarrollo principalmente, conllevando a un problema de salud muy grave. Y además nos dice que es la primera causa de discapacidad a nivel mundial. Dentro de las cifras a nivel regional, pues vemos que México tiene datos elevados de lo que es varias patologías dentro de la región de Latinoamérica. Estos son datos de la OCDE. En lo que respecta al infarto cerebral por isquemia, vemos que tiene una elevada, pues, porcentaje a comparación de a nivel regional. Vemos que tiene 19.6% con un 8.4% de comparación a los países miembros de la OCDE. En la mayoría o todas las patologías que vemos aquí en este ejemplo, pues México sí está con cifras elevadas. Recordemos que todos estos problemas, todas estas patologías están relacionadas principalmente a las enfermedades crónico-degenerativas, como es ahora pues, la pandemia de obesidad, de diabetes, y que conllevan pues, a todo este tipo de problemas que van de la mano con estos problemas de enfermedades crónico-degenerativas que tanto están atacando a nuestros países. Recordemos que actualmente México es uno de los países con la población con una obesidad en la mayoría de su población. Estos son problemas de salud pública que están incrementando pues todas estas tipos de patologías que van de la mano de esos problemas que ya mencioné. Y bueno, el tipo de dos tipos de problemas de accidente cerebrovascular van a ser muy notorios y son los cuales vamos a estar viendo ahora. Es el isquémico y el hemorrágico. Recordar que este problema de isquemia se presenta en un número muy importante de pacientes de este tipo de patología isquémica. Llegan 85% de los problemas de accidente cerebrovascular y un 15% hemorrágico. Así que
El tipo de pacientes que nosotros vamos a atender en el hospital, pues la mayoría van a ser de un accidente cerebrovascular tipo isquémico. Y el isquémico, pues va a darse principalmente por problemas de aterosclerosis, émbolos, acumulación de fibrina. Va a ser una interrupción del flujo sanguíneo por un trombo, un émbolo en una de las arterias que irrigan el cerebro. Y pues, el hemorrágico, que pues les mencionas que es un 15% su presentación, pero no por ser mínimo el porcentaje, pues vamos a demedicarlo. Este tipo de problema hemorrágico pues va a ser principalmente ocasionado por una hipertensión arterial descontrolada, un aneurisma, por una ruptura de un vaso sanguíneo que va a provocar el vaciamiento de una de las arterias en alguna parte del cerebro. Las dos patologías van a estar caracterizadas por la definición que ya les había mencionado, un déficit de circulación a nivel del encéfalo, ya sea por isquemia o por hemorragia. Hay que tenerlo muy en claro esas dos, pues, esa definición de nuestro problema. Bueno, y aquí tenemos en esta imagen lo que es la vasculatura o los vasos arteriales que irrigan a nuestro cerebro principalmente, ¿verdad? Y pues aquí hay las arterias principales que están irrigando a nuestro cerebro, pues son estas tres: arteria carótida interna, la arteria cerebral media y la arteria basílica. Y pues esta va a tener mucha importancia, la arteria cerebral media, porque de aquí va a ocasionar lo que les menciono de las dos patologías, que es la isquémica y la hemorrágica. Este tipo esta arteria cerebral va a ser de las que más daño van a sufrir y las cuales van a provocar un daño mayor a nivel cerebral, ya que esta es la arteria cerebral que irriga la mayor parte de nuestro cerebro. Posteriormente, en unas imágenes que voy a pasar, vamos a ver cuáles hemisferios cerebrales irriga, pero esta es la arteria que pues tiene el mayor número de porcentaje de irrigación o de perfusión hacia nuestro cerebro. Entonces tiene gran importancia ver que pues esta arteria va a ser de las más dañadas y de las que más problemas nos va a dar a nuestros pacientes con este tipo de patología. Bueno, y ahora pues en estas imágenes lo que les mencionaba, la arteria cerebral media, es la arteria que irriga la mayor parte o mayor cantidad de tejido cerebral. Y pues, como lo vemos aquí, principalmente la arteria cerebral media va a irrigar pues la mayoría del encéfalo. Podemos hablar que es como un 70% del encéfalo. Entonces, si se llega a deteriorar esta arteria por una oclusión, por una hemorragia, una ruptura de un aneurisma que se encuentra en esta vasculatura, pues nos va a provocar un mayor daño cerebral, ¿sí? Ya que es la que se encarga de irrigar la mayor parte del encéfalo. Entonces, esta es de las arterias que tenemos que tener más en consideración si se llega a dar un problema en este tipo de arteria, que las otras también, pues irrigan a partes del cerebro, pero la mayor parte es irrigada por la arteria cerebral media. Bueno, y nuestra fisiopatología, hablando de la fisiopatología del problema de circulación en nuestro encéfalo, pues vamos a definirlo en 3 estadios. El primer estadio es aquel en el cual el flujo sanguíneo cerebral se va a mantener constante gracias a que va a haber una vasodilatación de estas arterias y arteriolas, con lo cual van a compensar el aumento del volumen sanguíneo hacia el cerebro. En este estadio pues se va a mantener un flujo constante
aún así, a pesar de la isquemia o la hemorragia en el hemisferio que se presente este problema, va a compensar todavía nuestro sistema arterial, el irrigar de forma adecuada todavía nuestro encéfalo. En el estadio 2, aquí ya se agota la vasodilatación de nuestras arterias y en la cual empieza el cerebro a extraer oxígeno para incrementar el metabolismo y la oxigenación pues del tejido cerebral. Aquí va a empezar a extraer el oxígeno de otras partes del cuerpo, de órganos, priorizando el cerebro para que pues no muera, tenga una reserva de oxígeno y de nutrientes para que pueda sobrevivir el tiempo el tiempo máximo que pueda durar, porque aquí ya va a priorizarse el cerebro a órganos, por ejemplo, como riñones, intestinos, pulmones, va a estar dejando de suministrar este tipo de perfusión a estos órganos para priorizarlo o la demanda que hay en el cerebro para tratar de compensar algo en este tipo de problemas. Y en el estadio 3, cuando el núcleo isquémico supera el rango de regulación de este tipo, el estadio 1 y 2, que ya superó su aporte y su tolerancia, pues va a haber una disminución del flujo sanguíneo cerebral, de la circulación colateral, y va a haber una falla ocasionando pues la muerte celular neurológica de nuestro cerebro. Va a haber una muerte inminente ya sin el flujo sanguíneo que ocupa el cerebro. El flujo cerebral, pues principalmente para entenderlo y para ver su tolerancia a lo que hablamos anteriormente, aquí hablamos de una penumbra isquémica. Este concepto habla de, pues, por el lugar donde se sitúa, de cuánta cantidad de perfusión de sangre, de flujo sanguíneo llega a esa parte del cerebro. En el infarto, como aquí lo vemos, en el infarto, que es esta parte negra, este tipo de tejido ya no es viable, ya que el flujo sanguíneo cerebral es menos de 10 mililitros por cada 100 gramos de tejido cerebral por minuto. Y lo normal, como acá lo tenemos, pues va a ser siempre de 50-80 mililitros por cada 100 gramos de tejido cerebral por minuto para tener un flujo sanguíneo cerebral adecuado, normal. Y en la penumbra, que es este tejido alrededor del infarto, del tejido ya no viable, no rescatable, pues está en el límite de ser parte ya de un tejido no viable y tenemos poco tiempo, ya de ahí la importancia de que realicemos esta atención de forma rápida. Esta zona de penumbras va a ser de 10 a 20 mililitros por cada 100 gramos minuto. O sea que tenemos muy poco tiempo para poder salvar esta zona de penumbra de nuestra área cerebral. Y la zona que se le llama oligoemia, que es esta, alrededor de toda esta zona de penumbra e infarto, esta zona sí es, digamos que es más viable de rescatar al atender a un paciente con algún problema de este tipo, de isquemia o hemorragia, porque vamos a tener un tejido viable y rescatable todavía. Este tipo de zona va a estar irrigada por una cantidad de 20 a 50 mililitros por cada 100 gramos minuto. Tenemos aquí todavía una ventana más holgada de tiempo para poderlo rescatar, ya que, por ejemplo, en la de penumbra, esta área, pues tenemos escasos minutos para poder rescatarla, ya que, pues, como les había mencionado, el cerebro es uno de los órganos que más daño sufre porque pues, no tiene tantas reservas de oxígeno y nutrientes. Y pues
principalmente recordemos que pues el cerebro se va a nutrir de oxígeno y glucosa. Y como les menciono, es un órgano que no tiene reservas de glucosa ni de oxígeno como otros, como el hígado, como cualquier otro órgano. El cerebro no resiste tanto tiempo sin que se le suministre de oxígeno y glucosa. El, la cantidad de glucosa que consume nuestro cerebro van a ser aproximadamente de 5 miligramos por cada 100 gramos de tejido cerebral por minuto. O sea que nuestro cerebro está utilizando una gran cantidad de glucosa que metaboliza nuestro cuerpo. Este metabolismo cerebral de glucosa se eleva con la isquemia y se eleva con estas patologías neurológicas, al igual que el consumo cerebral de oxígeno, que va a estar también dado por la perfusión y por el suministro de, de sangre, el flujo sanguíneo, que a nivel de todos los órganos ocupa un 20% del total del aporte de oxígeno del gasto cardíaco. O sea, es una cantidad considerable de flujo sanguíneo que ocupa nuestro cerebro. Son aproximadamente, son 5 litros de sangre que ocupamos a nivel, pues en todo el cuerpo. 20% pues, será como 1,5 litros de sangre que ocupa el cerebro para realizar sus funciones, y que se ve interrumpido por una isquemia o hemorragia, pues nos pone en un dilema muy grande, ¿verdad? Entonces, hay que recordar siempre eso: nuestro cerebro es un órgano muy susceptible de, de los problemas circulatorios. Es muy susceptible a, a tener problemas por falta de circulación muy graves. Bueno, y ahora el cuadro clínico de este problema de accidentes cerebrovasculares, pues van a ser principalmente pues vértigos, disartria, cefaleas, pérdida de la visión, hemiplegia. Son datos clínicos que nosotros podemos tener en cuenta para sospechar de que nuestro paciente pueda cursar con algún problema de accidente cerebrovascular. Con estos datos clínicos tenemos esa sospecha. Ahora, cuando los pacientes pues van a ingresar a nuestro hospital, creo que algunos van a ingresar por el triage. Entonces, este lugar del hospital es muy importante para seleccionar y, y semaforizar a nuestros pacientes. Por eso de la importancia, y aquí como yo le menciono, yo le pongo aquí el dato que todo empieza en el triage. Nuestros pacientes van a llegar de la mano o los van a traer sus familiares, y el personal que está en el triage debe de estar capacitado y adiestrado para detectar rápidamente este tipo de emergencias y poder atenderlas en un tiempo mínimo. Como les menciono, el tiempo es muy importante para atender este tipo de patologías. Y pues algunos, bueno, y la mayoría también van a llegar a través de urgencias, a través de los servicios de emergencias de paramédicos en la ambulancia. Pero pues también nosotros tenemos que estar capacitados para valorar ese tipo de pacientes a la llegada de urgencias. Y esta área del triage es un área muy, muy importante para detectar este tipo de pacientes y no minorizar las verdaderas emergencias de otras patologías que no tendrían que priorizarse, ¿verdad? Con esta imagen Bueno, y para realizar el, el cribado o la selección de nuestros pacientes, vamos a tener en cuenta que hay diferentes escalas de valoración. Las escalas de valoración
pues nos van a valorar de una forma fácil y rápida este tipo de datos que nos da el paciente para seleccionarlos y poder, pues, poder priorizar y detectar este tipo de pacientes. Aquí tenemos, por ejemplo, lo que es la escala Cincinnati, que nos evalúa 3 pasos tan sencillos como es desviación de la comisura labial, debilidad en una de las extremidades superiores, alteración en el habla. Otra también, otra de las escalas, esta mnemotecnia que tiene por nombre camaleón, que es igual, parecida a la de Cincinnati, si se dan cuenta. Tiene la de las letras CA como cara, o sea, desviación de la cara hacia un lado. La de mano, es mano pesada o mano extremidad superior débil. Y de lengua trabado, o sea, problemas para hablar. Y con estos sencillos 3 pasos, pues vamos a detectar este tipo de pacientes. La que más están utilizando ahorita por lo que son las instituciones internacionales como la AJA y la Asociación Americana de la accidente cerebrovascular, del stroke, le llaman en inglés. Bueno, es el FAST, igual va a valorar lo que es face, cara, como ya lo vimos, cara colgado, cara de desviación de la comisura labial, arms de brazo, pues vamos a tener también igual la debilidad en extremidad superior y speak es lenguaje o alteración del habla y pues tiene la última letra de tiempo, el tiempo, o sea, para hacer una llamada a emergencias y ser lo más rápido posible en llevarlo a una institución de salud y darle la atención adecuada. Como les menciono, el tiempo es muy importante en este tipo de patologías. El tiempo es oro en este tipo de problemas. Bueno, y nuestra exploración va a ser neurológica principalmente para este tipo de pacientes. Entonces, pues, ¿en qué nos vamos a centrar? Pues vamos a realizar nosotros como personal de enfermería un Glasgow. Vamos a valorar el estado de conciencia de nuestro paciente, principalmente. Vamos a hacer una glicemia, que muchas veces algunos pacientes pueden ingresar a urgencias con datos de deterioro neurológico, pero puede ir encaminado a algún problema metabólico, como es una hipoglicemia en pacientes diabéticos sobre todo, ¿verdad? Personas adultas mayores o niños. Tenemos que hacer un chequeo de la glicemia para ver qué datos nos da para poder determinar si es realmente algo neurológico por una de las patologías del accidente cerebrovascular o por un problema de metabolismo. Y la escala Niche, que es una de las más certificadas y utilizadas más certeras para detectar este tipo de pacientes. Y también de la mano de una tomografía axial computarizada con la cual vamos a determinar si es algún problema neurológico y de qué tipo, si es hemorrágico o isquémico. Bueno, esto va a ir a determinar a la exploración neurológica de nuestro paciente. Estos sencillos pasos para valorar a un paciente neurológico. Y dentro de la escala Niche, la que les mencionaba, pues esta es de las escalas que tienen validación actualmente por por la mayoría de las asociaciones que se relacionan a problemas neurológicos. Esta escala es de Estados Unidos y viene del Instituto Nacional de Salud del cuidado de la salud del accidente cerebrovascular. Esta escala nos va a valorar 13 ítems. 13 preguntas y con las cuales nos va a ir arrojando un puntaje del 0 al 3, dependiendo del resultado que tengamos con cada una de las preguntas que estemos haciendo hacia el paciente o realizándole al paciente. Y en la puntuación que nos esté dando de esta escala,
pues nos va a dar un dato muy importante del estratificación del daño neurológico, si es menor, moderado, severo y severo. A partir de 21 puntos hacia arriba de esta escala, pues ya tenemos un problema neurológico severo, ya que el paciente pues está en un problema grave de salud. Y aquí, bueno, dentro de estas escalas también pues tenemos nuestra escala de valoración de la escala de Glasgow para valorar nuestro estado de conciencia, nuestro estado neurológico del paciente. Estas escalas pues son sencillas de realizar a pie de cama del paciente y en la cual vamos a determinar el estado de conciencia. Recordemos que son 3 datos: la apertura ocular, respuesta verbal y respuesta motora de nuestro paciente. Otra escala también importante para valorar en este tipo de pacientes, pues va a ser lo que es checar la reactividad pupilar, ya que es un dato neurológico muy importante que nos arroja del paciente. Esta la vamos a hacer con una lámpara para ver el tamaño, la relación entre las pupilas y la respuesta a la luz. Y aquí tenemos una escala que nos habla de cuando es miosis, cuando es media o normal las pupilas y cuando están midriáticas. Entonces, pues vamos a valorar este tipo también de cuidado en un paciente neurológico, lo que es la reactividad pupilar. Hay que tener en cuenta que este también es un dato muy importante, al igual que las posiciones de el paciente cuando hace una posición de decorticación, incluso viene en la escala Glasgow. La decorticación nos maneja como una flexión anormal de los miembros en la respuesta motora. Esta es la posición de decorticación, una flexión anormal, y una extensión anormal, que es en la respuesta motora. Uno de los puntajes más bajos es la descerebración, posición de extensión anormal de los miembros, ¿sí? Descerebración y decorticación, que ya son 2 datos neurológicos de un daño neurológico severo en nuestro paciente. Hay que tener también en cuenta estos datos que nos arroja el paciente. Bueno, y ahora lo que les mencionaba, la toma de la glicemia. Como personal de enfermería, ante un paciente con datos de deterioro neurológico, hay que checar una glicemia para determinar si no hay hipoglicemia, principalmente porque estos datos de déficit neurológico, como les menciono, se pueden confundir con otras patologías neurológicas. Tomando la glicemia, pues vamos a determinar si no es algo metabólico como una hipoglicemia, ya que pues se puede confundir con este problema de metabólico, ya que tiene estos datos también de neurológicos, porque pues hay confusión mental, mareos, dificultad para hablar y pues se puede confundir con un accidente cerebrovascular. Hay que checar glicemia para estar con esa certeza de que no es algo metabólico, que sí estamos ante la presencia de un problema netamente de circulatorio cerebral, ¿verdad? Entonces hay que tomar en cuenta eso, checar una glicemia. Y al momento de llegar nuestro paciente al área de urgencias principalmente, pues vamos a hacer una estabilización general inmediata que consta pues de signos vitales. Hay que checar, monitorizar a nuestro paciente y pues instalarle una monitorización adecuada con las constantes vitales para ver en qué condiciones se encuentra el paciente, hacer nuestras anotaciones pertinentes en las hojas de enfermería, administrar oxígeno, pero si existe hipoxemia, ¿sí? Recordemos
que, pues bueno, este dato va a ser importante a la toma de signos vitales en la oximetría. Si el paciente tiene hipoxemia, pues vamos a instalarle oxígeno. Si no tiene presencia de hipoxemia, no vamos a instalar, no necesita el oxígeno, el suplemento de oxígeno. Vamos a obtener un acceso vascular con la toma de laboratorios. De aquí pues va a ser importante tener tomar dos vías periféricas para instaurar líquidos, reposición de líquidos, de glucosa, pero pues siendo el caso de los accidentes cerebrovasculares, pues meramente va a ser para la instauración de los tratamientos farmacológicos que más adelante vamos a hablar y toma de laboratorios para ver pues en general cómo está sus electrolitos, hemoglobina, glucosa, todos los datos de laboratorio que necesitemos. Vamos a realizar un electrocardiograma de 12 derivaciones porque también hay que determinar que no estemos cursando con un infarto agudo del miocardio, porque esto también da un problema neurológico, ¿verdad? Entonces vamos a obtener un electrocardiograma y también pues determinar que no sea un problema de tipo cardiocirculatorio. Solicitar la TAC cerebral de urgencia. Cuando ya tenemos todos estos datos del paciente, pues es importante mandarlo a una TAC de urgencia para complementar el diagnóstico con la imagen, ¿verdad? Entonces, pues sí es importante todo esto, ¿sí? Okay. Espero que vayamos bien. Bueno, y en la imagen de la TAC de cráneo, TAC de cráneo simple, estas son las tres imágenes que vamos a ver en una de estas TAC, la imagen normal de una TAC sin presencia de alguna masa de sangre o de isquemia. Aquí, pues el ejemplo muy notorio que tenemos de si es hemorrágico el accidente cerebral, va a haber una imagen lúcida, blanca, hiperdensidad, le llamamos aquí a esta imagen en la TAC. Esto nos quiere decir que pues tenemos presencia de líquido, de sangre en nuestro cerebro. Es un accidente cerebrovascular de tipo hemorrágico. Al contrario acá, accidente cerebral tipo isquémico, hipodensidad, este es el tipo de imagen que vamos a observar en un ataque de cráneo. En nuestro paciente hay hipodensidad, o sea, una más presencia de una imagen obscura, no hay irrigación de sangre, está esta zona en penumbra, en isquemia. ¿Sí? Estas son las dos imágenes que vamos a ver en un ataque de cráneo para determinar si es un problema por isquemia o por hemorragia. Con esto vamos a acabar de determinar el diagnóstico de nuestro paciente, que es hemorragia o isquemia. Bueno, hay una escala llamada Aspect y Dragon que se utilizan para valorar cuando ya se tiene lo de la TAC. Se utiliza para determinar, por ejemplo, en la escala Aspect. Aquí nos valora a través de imágenes de la vasculatura cerebral, la arteria cerebral media, nos habla ahí de que va a estar valorando en 10 regiones la arteria cerebral media, que son las 3 subcorticales y 7 corticales, las divide en los hemisferios cerebrales en 10 regiones, y con este puntaje menor de 7 se va a asociar fuertemente a dependencia funcional, transformación a una hemorragia y muerte a los 3 meses. Es una escala que predice principalmente por el daño que haya a estas regiones irrigadas por la arteria cerebral media, como ya les había mencionado, es una de las arterias más importantes de irrigación sanguínea en el cerebro, pues va a determinar a futuro qué le depara a nuestro paciente. Y la escala Dragon está, pues, también nos valora
la mortalidad y la hemorragia intracraneana post-trombólisis. Esta es posterior a realizar el tratamiento con un farmacológico para determinar la mortalidad y la hemorragia que pudiera suscitarse en nuestro paciente posterior a una trombólisis. Son dos escalas que pues son de mucha ayuda al tener un paciente con accidente cerebrovascular. Son dos escalas muy utilizadas por neurólogos, principalmente el neurólogo intervencionista, pero pues nosotros también como personal de enfermería sería bueno conocer este tipo de escalas y pues tratar de llevarlas a cabo para brindar una atención de mejor calidad a nuestros pacientes con este tipo de patologías. Son dos escalas muy importantes. Hay que tenerlas en cuenta. Bueno, y ahora sí nos vamos a los cuidados de enfermería. Lo que son los tratamientos no farmacológicos o llamados también los cuidados neurocríticos. Bueno, principalmente cuando nosotros en el servicio de urgencias recibimos a un paciente con este tipo de patología o cualquier otro tipo de patología neurológica, vamos a preservar lo que es la vía aérea permeable. Vamos a checar una pulsoximetría, como les mencionaba anteriormente, para ver niveles de saturación de oxígeno y que sean niveles de saturación aceptables, ¿verdad? Si hay hipoxemia, pues vamos a utilizar dispositivos de oxigenoterapia, pero solo en caso, perdón, de que tengamos una hipoxemia. Vamos a valorar que cuente con los reflejos protectores de la vía aérea. ¿Cuáles son los reflejos protectores de la vía aérea en nuestros pacientes? Pues que el paciente degluta, el paciente tenga el reflejo tusígeno, que tosa y que trague y tosa y principalmente, que son los mecanismos de defensas de la vía aérea de nuestro paciente. Si los tiene preservados, pues tenemos un paciente que no va a ahogarse con su propia saliva, no va a broncoaspirar, ¿sí? Pero si el paciente ya no tiene, bueno, y aparte de nuestros datos neurológicos con la escala de coma de Glasgow, y que no tenga los reflejos protectores de vía aérea, ya tenemos un paciente con probabilidades muy altas de sufrir una broncoaspiración y de ahogarse, ¿sí? De no tener una defensa para poder de respirar. Asegurar la vía aérea si presenta una escala de Glasgow menor a 8 puntos. Todo paciente que llegue a urgencias con un Glasgow menor de 8 puntos va a requerir intubación, va a requerir un tubo endotraqueal para pues proteger vía aérea y que nuestro paciente no vaya a morir por falta de oxígeno, por hipoxia. Y la hipoxia, pues recordemos, en esta patología, falta de oxígeno va a agravar más nuestro problema neurológico. Vía aérea permeable es uno de los primeros puntos, de los primeros cuidados que hay que darle a un paciente neurológico. Recordemos eso. Evitar la hiperglicemia e hipoglicemia en nuestros pacientes. Nuestros pacientes neurológicos, lo que ya les comentaba también anteriormente, el cerebro es muy susceptible a tener problemas por falta de glucosa, ¿sí? Oxígeno, glucosa. La glucosa es muy importante porque nuestro cerebro no tiene reservas, recordemos, es un órgano que no preserva, no tiene reservas de glucosa, así que es dependiente de lo que se lo suministra por el flujo sanguíneo. Entonces, hay que mantener también a nuestro paciente no con glucosas elevadas, arriba de 140. Eso también nos va a provocar daños muy importantes a nivel del encéfalo, la hiperglicemia y la hipoglicemia. Esto pues nos habla algunos artículos que se asocia con un aumento de la mortalidad, las hiperglicemias y hipoglicemias en nuestro paciente neurológico.
el cerebro es muy propenso a daño si le falta glucosa, pero también se daña si hay un incremento de la misma a nivel cerebral, ¿verdad? Hay que mantener un nivel de normoglicemia en este tipo de pacientes. Este también es un punto muy importante, la normoglicemia en nuestro paciente neurocrítico. También va a ser importante el control de la fiebre. La hipertermia, pues va a incrementar principalmente en nuestro cerebro el consumo de oxígeno y por los requerimientos metabólicos de las células cerebrales. Esto va a favorecer pues que se liberen radicales libres como el glutamato. El glutamato es un radical libre que es de los que dañan a nivel celular y más de las células cerebrales. Es el que proporciona un daño muy importante y provoca la muerte celular neuronal. La formación de estos radicales libres como superóxido, peróxido y el hidroxilo alteran las funciones de las membranas y liberan productos tóxicos que a su vez provocan pues daños al cerebro como es el edema y la inflamación cerebral que es muy dañina pues a nuestro encéfalo con este tipo de descontroles. A la fiebre hay que regularla. También hay un dato muy importante que les voy a dar. Muchas veces cuando ya nuestro paciente tiene un daño neurológico, una herniación que se le llama, que hay una edema tan importante que está ocluyendo, está aplastando el bulbo raquídeo, pues vamos a tener una fiebre central, se le llama. Es una fiebre que no vamos a poder nosotros controlar con ningún medio físico ni con medicamento. También este es un dato importante de que pues nuestro paciente ya está sufriendo de un problema ya en el bulbo raquídeo, en el centro de la respiración, que nosotros ya no vamos a controlar esa fiebre, pero si no es por eso, pues nosotros tenemos que controlar la fiebre en nuestro paciente. Es muy importante controlarla, ya que nos va a deteriorar más a nuestro paciente. Elevación de la cabecera. Bueno, esto es muy importante en nuestros pacientes porque pues nos hablan las literaturas de que debemos de elevar la cabecera a 15 a 30 grados, pero en paciente neurológico, sin que tengan daño en las columnas, en las cervicales, recordemos que podamos ponerlo en semifolia. Esto favorece a la disminución de la presión intracraneal, facilita el drenaje venoso del cerebro por gravedad, además que reduce la incidencia de reflujo gastroesofágico en pacientes con ventilación mecánica. Vamos a mantener siempre la cabeza en posición neutra, que no esté hacia un lado, hacia otro, esté derechita, sin que esté doblado el cuello, íntegra. Y pues es importante elevar la cabeza en este tipo de pacientes, porque vamos a favorecer el vaciado del drenaje venoso del cerebro por gravedad. Este cuidado pues también es muy importante el paciente que ya está con ventilación mecánica, recordemos, elevar la cabecera de 30 a 45 grados, ¿sí? Entonces, pues el cuidado de la elevación de la cabecera es importante también en nuestro paciente neurocrítico. Vigilar el estado hemodinámico de nuestro paciente. Vamos a mantener en nuestros pacientes una presión arterial media de 90 a 110 milímetros de mercurio. ¿Para qué? Para asegurar una perfusión adecuada al cerebro, que no haya una hipoperfusión, una presión arterial media abajo de estos rangos, pues vamos a tener un problema de perfusión en el cerebro ya que puede lastimar más a nuestro encéfalo, ¿eh? Bueno, vamos a mantener también una presión arterial sistólica menor a 185 y una presión arterial diastólica menor a 110. Son parámetros para que nuestro paciente lo mantengamos hemodinámicamente estable. La hipovolemia, como les comento, debe de ser corregida, sobre todo con cristaloides. Nunca administrar glucosadas, soluciones glucosadas, ya que esto va a favorecer al edema cerebral. ¿Sí? Bueno, y dentro del tratamiento farmacológico, ahora sí, lo que vamos a llevar a cabo en este tipo de pacientes, sobre todo en la terapia trombolítica, cuando ya tenemos a un paciente con determinado o ya seleccionado, que es por un accidente cerebrovascular isquémico
agudo, vamos a realizar este tipo de tratamiento trombolítico. La trombólisis intravenosa, intraarterial y trombectomía mecánica. Bueno, y para ¿cuáles son los criterios para este tratamiento? Bueno, que el accidente cerebrovascular isquémico como diagnóstico clínico esté determinado y esté corroborado. Que tenga un déficit neurológico persistente y medible con escalas, las escalas que ya les mencioné, y dentro de las ventanas terapéuticas de 3 a 4 horas y media. Esta es la ventana terapéutica de nuestros pacientes con accidente cerebrovascular isquémico para poder trombolizar, edad mayor a 18 años. ¿Y cuáles son los de exclusión para el tratamiento trombolítico? Es que el paciente sea mayor de 80 años, que tome anticoagulantes orales, con sujetos con sintomatología muy leve, escala Niche menor a 5, pues no requieren tratamiento con trombólisis. Tomografía craneal computada con evidencia de hemorragia, pues ahí no se le va a instalar la trombólisis. Convulsiones, antecedentes de traumatismo craneoencefálico en los 3 meses previos. Una cirugía mayor de 2 semanas previas. Hemorragia gastrointestinal. Presión arterial arriba, sistólica arriba de 220 y diastólica arriba de 110. No vamos a poder administrar trombólisis porque podemos ocasionar que estemos ante un EBC isquémico y se vaya a perpetuar a un EBC hemorrágico por la hipertensión. La necesidad de tratamiento que cuente con plaquetas menores de 100,000, también no vamos a instalar el tratamiento con trombólisis. Que tenga tratamiento con heparina las últimas 48 horas. Que tome anticoagulantes. Mujeres embarazadas o lactando. Y el medicamento que estamos utilizando en el hospital para tratar a estos pacientes con EBC isquémico es la Alteplasa. Este medicamento, pues la dosis indicada va a ser de 0.9 miligramos por kilo, dosis máxima de 90 miligramos. A esta dosis que saquemos le vamos a pasar el 10% en bolo y el resto lo vamos a pasar en 1 hora. El tratamiento debe iniciarse tan pronto como sea posible en el tiempo puerta aguja. Debe de estar dentro de los 60 minutos de la llegada del hospital. No hay que, o sea, lo que les comentaba, el tiempo en este tipo de patologías es muy importante. El tiempo es oro en este tipo de patologías. El tiempo, como dicen en algunas frases, el tiempo es cerebro. ¿Qué quiere decir? Pues que entre menos tiempo tardemos en la atención, mejor le va a ir al paciente. ¿Sí? Este es el medicamento, como aquí vemos en la imagen. Es el medicamento con el que se cuenta en urgencias. Actualmente, la Alteplasa. 2 frascos de 50 miligramos, 2 frascos de liofilizante de 50 mililitros. ¿Sí? Que se va se va a reintegrar el agua y a restituir con el polvo de medicamento para constituir 50 mililitros de 50 miligramos en 50 mililitros, o sea, 1 miligramo por mililitro de medicamento, ¿sí? Bueno, este es el medicamento que se está utilizando para este tipo de patología, al igual que para el infarto de miocardio también. Algo muy importante, hay que utilizar bomba de infusión para pasar este tipo de medicamento, ya que la administración va a ser exacta para programarla en 1 hora. No hay que pasarla a goteo, al chorroclisis o al tanteo, no. Hay que utilizar bomba de infusión para pasar este medicamento, ya que tenemos que ser exactos en el tiempo y la dosis. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Qué vigilar? ¿Qué vigilamos de enfermería al estar administrando Alteplasa? Pues principalmente monitorizar los signos vitales para que no se nos hipertense el paciente, lo que les había mencionado. Evitar punciones venosas, no vamos a colocar ningún catéter al estar administrando este tipo de medicamento porque vamos a tener hemorragias, menos sondas, por ejemplo, sonda Foley, la sonda Levin, la sonda nasogástrica, porque vamos a provocar hemorragias. Hay que tener en consideración esto. En 24 horas no hay que instalar este tipo de sondaje ni puncionar al paciente. No administrar anticoagulantes ni antiagregantes plaquetarios durante menos 24 horas.
contar con plasma fresco congelado y crioprecipitados por si se llega a utilizar. Si el paciente nos desarrolla una hemorragia masiva, hay que tener en cuenta todos estos datos, vigilar estos problemas y en nuestro paciente para estar atentos y actuar a tiempo. Bueno, el efecto adverso más importante a vigilar en nuestros pacientes va a ser la hemorragia. Hemorragias intracraneales principalmente, gastrointestinales, pérdida de conciencia, que el paciente esté consciente y al estar administrando ya pierda la conciencia, pues podemos estar sospechando de que se convirtió en hemorragia intracraneal. Las hemorragias son muy importantes de estar checando en nuestros pacientes de que no ocurran, porque puede deteriorarse tan rápido este tipo de pacientes con una hemorragia que pues no los vamos a alcanzar a tratar. Bueno, y el otro tipo de tratamiento es trombectomía mecánica endovascular, que también en algunas ocasiones he estado realizando en la sala de hemodinamia aquí en el hospital. Los criterios para realizar este procedimiento son el ranking previo menor a 2, edad mayor a 18 años, una escala Niche mayor a 8, aspect mayor a 6 puntos, inicio de la intervención de entre las primeras 6 horas de los síntomas. Después de las 3 y 4 horas y media de la ventana para la trombólisis, se puede utilizar este tipo de técnica, la trombectomía mecánica endovascular, para poder ayudar a nuestro paciente a una reperfusión a nivel cerebral. Esta es la escala de ranking modificada. Mide sobre todo la incapacidad del paciente, ¿sí? Bueno, necesito darme un poquito de prisa porque tenemos poco tiempo. Trombectomía mecánica, pues esta es una técnica que se utiliza en la cual se accede al trombo que ocluye uno de los vasos cerebrales mediante un microcatéter endovascular insertado a través de la arteria femoral para su disrupción o extracción mecánica, ¿sí? Este tipo de técnica pues se va a realizar en una sala de hemodinamia. Es parecido, pues es muy parecido a lo que es el cateterismo en un problema cardíaco, ¿verdad? En un infarto. Van a llegar al trombo, al émbolo que está ocurriendo en una de las arterias aquí cerebral para poderlo de forma mecánica extraerlo o disolverlo. El accidente cerebral hemorrágico, ¿cuál es el accidente cerebral hemorrágico? Aunque es en menor cantidad, cantidad de pacientes, también es muy importante. El tratamiento va a ser quirúrgico, cranectomía descompresiva, en el cual pues, el médico neurocirujano va a extraer una parte del cráneo para otorgar espacio para expandirse aún más al cerebro inflamado y que está siendo aplastado por por esta coágulo de sangre, ¿sí? Es un tratamiento descompresivo para que tenga más espacio el cerebro y no ser necrosis ni se haya herniación, sobre todo. La embolización endovascular, cuando hay un accidente cerebrovascular hemorrágico, también es muy importante, la va a realizar también el neurólogo intervencionista. Este procedimiento invasivo a través de un cateterismo se hace para llevar o pasar un cable flexible y blando hacia el interior, principalmente de un aneurisma. Este cable se enrolla en el interior del aneurisma y sella este aneurisma de la arteria, al igual que un clip que se instala en la aneurisma y sella ese aneurisma. Si se rompe, pues ya está clipado y no va a ocurrir hemorragia. Son dos técnicas que también hace tiempo se utilizaban aquí en el hospital. Bueno, se realizaron aquí en el hospital en sala de hemodinamia. No sé si estas dos técnicas las están realizando actualmente, pero creo que pues son las dos que solucionan este tipo de problema. Bueno, ¿y qué resultados hemos esperado? ¿Qué resultados esperamos nosotros como personal de enfermería de nuestros pacientes? Que el paciente tenga autonomía, principalmente, que es lo principal, que no tenga tantas secuelas, ¿verdad? Que nuestro paciente sea dependiente principalmente, disminuir las secuelas, aumentar la calidad de atención por el equipo de salud, principalmente esto, que vamos a dar y proporcionar un cuidado con calidad, teniendo en cuenta todos estos datos y teniendo conocimiento del tratamiento hacia este tipo de pacientes, ¿sí?
Bueno, espero que haya quedado un poco claro y no me haya ido tan rápido. Espero que les haya sido de su interés este tema y pues les doy las gracias a todos. Espero que haya sido de su agrado y me despido de ustedes. Muchas gracias por brindarme su tiempo. Agradezco a todos por su tiempo. Gracias.